Estamos lanzando las redes en un video más, gracias a Dios, que queremos aprovechar este espacio para poder compartir las cosas de Dios, su palabra, sus enseñanzas, pero sobre todo contagiarlos de buscar en nuestra realidad de vida la santidad. Que sean bienvenidos, esperemos que este video sea de su agrado, compártanlo, suscríbanse si no se han suscrito. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un pequeño curso que por gracia de Dios ahí trabajamos. Se llama Laicos con olor a oveja. Y pues hoy es el día, bro. Hoy es el día donde se le va a impartir el curso de crecimiento espiritual a los catequistas, bro. Aquí hay un pequeño dato perturbador, carnal. Carlo Acutis creo que fue catequista. ¿Neta? Creo que fue catequista. Eso no lo sabía. Y por ende es laico. Fue laico también. Y pues fue joven y estuvo muy metido en las cosas de Dios creo que desde los 4 años, bro. Se comprometió con su realidad de vida, como era esta de ser laico y poder compartir el reino de los cielos. Dio una oportunidad para predicar, como fue el caso de ser catequista, compartir el reino de los cielos. También en hacer las páginas virtuales, bro, cuando en aquel entonces casi no había páginas católicas. Yo creo que era el inicio, ¿no?, de esto del internet, que empezaba a explotar, porque hoy en día explotó de una manera que nos ha rebasado. Sí, pero yo digo que más que a rebasarnos debemos de adaptarnos a esto y hallar la manera de evangelizar, de meternos adentro, de llevar el reino de los cielos, de decir también así se puede alcanzar la santidad. Creo que Carlos Acutis es un digno ejemplo de eso. Un chavito que ha contagiado hoy a muchos jóvenes a buscar la santidad y buscar la manera de llegar al cielo. Y si te fijas es lo mismo, bro. O sea, en el sentido de que no le agregó nada nuevo, no hizo nada nuevo, sino que no documentó nada nuevo, no hizo nada nuevo también, sino que halló la manera de evangelizar a través de las redes sociales. Creo que su página documentó los milagros eucarísticos. Sí. Y hizo como un camino virtual acerca de la santidad a través de la Eucaristía, bro. Y es una página que todavía está abierta, que todavía la podemos encontrar. Ahí la vamos a poner abajo para buscarla y ver qué tanto fue lo que él compartió en esa página. Fotos. Es como que fue el primer influencer de Dios que empezó a meterse en el internet para poder evangelizar. Muy buena idea la que se le ocurrió, porque pues hoy por hoy yo creo que a muchos nos ha inspirado él, como lo hacíamos en nuestros primeros videos, que lo invitamos a que sea parte de Lanzando las Redes, nos contagiara esa manera de evangelizar, a quitarnos el miedo, la vergüenza, la pena. Y pues gracias a Dios aquí estamos. Ha pasado el tiempo y hemos ahí como que mejorado un poquito. Imagínate un niño, bro, con la capacidad de entender y sobre todo de aceptar que en ese pedacito de pan está Dios. A mí me sorprende Carlos Acutis, porque muy joven entendió lo que es la Eucaristía. Y hoy por hoy a los niños no se les puede predicar porque no lo entienden. No se les puede enseñar la palabra de Dios porque no la van a entender, no la van a creer. Me sorprende esto de Carlos Acutis, que a esa edad tan temprana le llamó la atención, no solamente de practicar la fe aquí, sino de llegar al cielo. O sea, él dijo, quiero llegar al cielo. Hay un video, bro, cuando se dan cuenta que está enfermo, que eran sus inicios. Hay un video donde él sale y dice, estoy destinado a morir. Y se ríe, bro, se le nota una sonrisa en su cara. Y eso es algo que te sorprende, porque hoy hablar de la muerte es algo que da miedo. Y él estaba convencido a dónde iba a ir. Y yo creo que en él podemos ver el ejemplo de que en verdad a los niños sí se les puede hablar de Dios, bro. Sí se les puede hablar con la palabra de Dios y hacerles ver que ahí está Cristo en realidad en la Eucaristía. O buscar maneras, ¿no? Buscar maneras de cómo compartir la palabra de Dios desde casa, bro. Desde casa, porque a veces a los niños, como decíamos, es un desierto. La mente de los niños es un desierto. ¿Qué va a crecer en ellos? Lo que tú les vayas inculcando. Si para ti la fe
se te hace extraña, se te hace lejana, se te hace aburrida, pues ¿cómo vas a querer contagiar a tus niños de las cosas de Dios? Porque la van a ver igual a como tú la transmitas. Claro. Si tú te las ingenias y en tu casa vives las cosas de Dios, los niños van a ver, los niños te van a ver, los niños aprenden viendo. O simplemente, bro, Carlos Acutis, por ejemplo, su mamá era muy alejada de la fe. Sí, bro. Entonces, dejar que los niños vayan a Dios. O sea, si tú no quieres nada con Dios, ok, vaya tú, ¿verdad? Pero deja que tus hijos vayan a Dios. O sea, Carlos Acutis era un laico, acuérdense, y era un niño que lo, gracias a Era Dios. un laico con olor a oveja. Un laico con olor a oveja. Reconoció la voz de Jesús, reconoció la voz del buen pastor y se dejó guiar. La niñera polaca de Carlos Acutis. Era una niñera. Pues fíjate, a veces no podemos ver lo que sembramos. Ella sembró en Carlos Acutis y hoy por hoy, bueno, ya estamos a casi nada de que lo canonice. Muy probablemente era laica también, ¿no? Ya, y fíjense desde qué labor, desde una labor muy humilde, muy sencilla, bro. Desde qué realidad Desde era, su qué realidad tenía bro, ella. sí. Una niñera, y a veces pensamos que desde nuestra realidad no podemos alcanzar nada, pero podemos alcanzar el cielo. Podemos hacer mucho desde nuestra realidad si damos testimonio con nuestra vida y también si le compartimos a los pequeñines a Dios como es. Y de hecho, en una de las lecturas que vamos a compartir hoy, que es en Juan 10, del 24 al 27, y les contesta Jesús: las obras que yo hago en el nombre de Dios dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. Entonces, ¿cuáles son nuestras obras que hablan de nuestro testimonio de fe? Obras, no palabras. Porque muchas veces venimos a la iglesia a sentir bonito, pero allá a lo mejor mi vecino no sabe que soy cristiano. Un saludito, pues un buenos días, pero a lo mejor a veces yo creo que se sorprendería más de verte en la iglesia, o tú aquí. Nos ven andábamos allá. Nos ven la cara y pues nos reflejamos a Jesús. Pues la neta. Pero no, pues una que otra obra que digan, mira, él es cristiano católico, porque hay muchos cristianos el día de hoy. Los cristianos ahí por la calle, no, cristiano católico, que profesamos la fe, que se nos den las obras, que evangelizamos en las obras, decía San Francisco de Asís, ¿no? A lo mejor nuestras obras van a ser el único evangelio que las demás personas puedan ver. Y yo creo que eso Carlos Acutis lo entendió también muy bien, bro, porque tengo entendido que ayudaba mucho a los necesitados. Y nadie se daba cuenta, nadie se daba cuenta. Creo que elegía un platillo, bro, que se hacía en casa, un platillo de los machuchones para comer, y se los llevaba a los indígenas, bro. No sobra, no lo que te sobre, no nada de eso, no te lo compro, o sea, no. Platillo de ellos. Pues ahí está la verdadera manera de entregarnos al 100%, porque muchas de las veces cuando queremos ayudar a alguien le damos las obras. No, si ya no me lo voy a comer, ya vamos a compartirlo. Y mira el ejemplo que pone Carlos, ¿no? Carlos Acutis, que se hacía un buen plato. Sí. Un buen plato, iba y lo entregaba. Y eso también es muy simbólico, bro. Y decía Jesús, ¿no? Dar de comer al hambriento es una de las obras de misericordia y es una de las bienaventuranzas que Jesús también comparte en los evangelios. O sea, si a uno de ellos les diste comida, es como si lo hicieras conmigo. Y a veces no tenemos esa capacidad todavía, o nuestra fe no nos da para ver a Jesús en el necesitado. La verdad nos falta mucho, bro, porque pues tan solo ve cómo se desprecia a los migrantes. Tan solo desde ahí como hasta les llaman delincuentes, tan solo por el hecho de ser migrante, bro, de buscarte una vida, ya te están tratando mal, o acabas en la calle pidiendo dinero y te tratan pésimo, o sea, y se te ve mal. Por ejemplo, la familia de Jesús, José y María, fueron migrantes también. Anduvieron de país en país, anduvieron por Egipto, regresaron acá a Jerusalén, pero anduvieron en diferentes ciudades migrando por esta persecución hacia el Hijo de Dios. Y hablando de laicos, bro, de niños, yo creo que Jesús también aprendió desde muy niño las escrituras, bro, de la antigua alianza, de acuerdo a que era judío.
Sí. Entonces, desde antes, en la antigua alianza, a los niños se les enseñaba sagrada desde pequeño al niño y se les enseñaba prácticamente lo que decía cada profeta, las escrituras, etcétera, etcétera. Y por eso cuando Jesús les enseñaba los salmos, por ejemplo, y los recitaban, bro. Se los sabían todos de memoria. ¿Por qué? Porque desde niños los llevaban a la práctica, aquí a la mente. Y el ejemplo está en Deuteronomio 6:6. Ese es uno de los ejemplos que nos puede ayudar para tener ese fundamento. Pues decir, ¿no? Son palabras de ellos, no son ideas de nosotros. Son cosas que vienen de la Biblia. Vienen en el libro de Deuteronomio, un libro que era para ellos pues que lo que era ¿cómo se llama? El Antiguo Testamento. La Antigua Alianza. De la Antigua Alianza. Y era un libro que ellos leían mucho. Bueno, pergamino, pero al final del día se hizo la biblioteca, que es la Biblia, como la conocemos hoy en día. Pero como todo tiene su significado, bro, si te das cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día malamente se cree que los niños no pueden aprender la palabra de Dios, tal cual como se dice, y en realidad las cosas es que sí pueden. Y de hecho mucho mejor que nosotros los grandes. Sí, tienen una capacidad más abierta de aprender las cosas, de memorizarlas también. Pero pues va también, te digo, desde cómo vivamos en casa, qué es lo que les enseñemos en casa. Y a veces hasta con una simple oración, bro, oración antes de dormir, la oración por los alimentos, desde ahí ya estamos sembrando ya las cosas de Dios. Sí. Entonces tenemos una gran labor todos los padres, catequética. Somos catequistas, quieras que no. Somos los primeros y nuestro deber es desde casa empezarles a formar y no valores. No dejarles todo el trabajo a la iglesia. Sí. La iglesia se encarga de formar niños, por ejemplo, los catequistas que se encargan de catequizar a los niños, pero también yo creo que como laicos, bueno, no es que lo crea, sino que lo dice el catecismo. Como laicos tenemos esa obligación y responsabilidad de compartir el mensaje que lleva a la salvación. Digamos que es nuestro deber de profetas. Pues sí, porque también, tío, desde el que nos bautizan, compartimos esas, ¿cómo se les llama? A lo que es el misiones, ¿no? Esa misión, o 3 misiones, de ser sacerdote, de ser profeta y de ser rey. Entonces, desde que nos bautizan, somos ya profetas del reino de los cielos. Todos somos llamados a esa vocación, todos, no hay excepción. Y a veces se nos olvida que somos profetas. Pues que dirían por ahí, se puede que yo eduque a mi hijo como si él ya supiera todo y mejor lo dejo elegir a él. Sí se puede, pero no se debe. No se debe. Porque nuestro deber es inculcarle las cosas correctas. Exacto. Porque pues de elegir, pues no, hasta nosotros elegimos lo peorcito, ¿no? Nos equivocamos a la hora de tomar decisiones. Y si necesitamos, un niño. Necesitamos mucho la guía de nuestros padres, y en este caso necesitamos mucho la guía de Dios, que es nuestro Padre. Y por eso ahí viene en su palabra y en su iglesia, en su magisterio, en su tradición, todo lo que necesitamos saber para ser buenos padres. ¿Y qué es lo que debemos de aprender? ¿Qué es lo que debemos de enseñar? Primero, aprenderlo como padres. No podemos dar lo que no tenemos. Y una vez que lo aprendemos, vivirlo. El ¿por qué voy a ir a misa? No, a misa voy porque voy a recibir al Señor. Es el alimento que se me da, por ejemplo, en la palabra o en la Eucaristía. Voy a llenarme del Señor a misa, voy a escuchar su voz, voy a alabarlo, porque también hay un tiempo donde se le alaba a Dios, donde se le adora a Dios. Y dedicarle el domingo al Señor. Se nos pide que vayamos por lo menos una vez a la semana, una hora a la semana, y ese es el domingo. Podemos aprovecharlo para poder estar con el Señor. Pero eso es por lo menos, Tú puedes ir todos los días si quieres, es por lo menos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Iniciar por la misa, porque la misa es el centro de nuestra fe. Por eso somos, ahí se reúnen todos los católicos, en la misa, en la Eucaristía. Otra, ¿qué es lo que puedo enseñar? Lo que Jesús enseñó.
el no contradecir la doctrina que Jesús enseñó. Entonces, lo de nosotros no es una enseñanza, es un compartir de lo que ya se ha enseñado. Es pasar la voz nada más. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 28:19, enseñen lo que yo he enseñado. Sí. Y no estar enseñando otras doctrinas. Por eso hoy en día han salido muchos protestantes. Y eso, está lleno, Cristo vive. Y eso es un deber, bro, dar a conocer tu fe, ¿no? A los demás. Pero ¿cómo vamos a darla a conocer si no conocemos nuestra fe o no vivimos nuestra fe? Y luego empiezan estos niños a verlo como una obligación y lo empiezan a ver muy tedioso cuando ir al catecismo, pues son nuestros inicios. Son nuestros inicios. Y es ahí donde empezamos a conocer la fe. Si al niño se le empieza, o la niña se le empieza a hacer tedioso ir a las cosas de Dios, porque probablemente en la casa, papá o mamá, cualquier figura o las dos, también se les haga muy tedioso ir a misa o las cosas de Dios. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Entonces nos gastamos la vida en otras cosas. ¿Qué fue lo que hizo Carlo Acutis cuando descubrió la Eucaristía? Se entregó por completo. Por completo. Tanto fue así que él quería morir. Oye, literalmente hay una niña que murió en su primera comunión. Sí, no me acuerdo su literalmente, no soportó el amor de Dios y ¡pácata! Y aún no era edad para que recibiera la primera comunión. ¿A poco? En el testimonio que se da fue que la Eucaristía llegó a ella sola. Su máquina. Déjale lo que veas. Pues estamos andar diciendo ahorita mentiras. Capaz si andamos diciendo falacias por acá. Pues fíjate cómo empata, ¿no? Cómo coincide este pequeño curso con la vida de Carlo Acutis. Carlo Acutis con los laicos, fue un ¿no? laico con olor a oveja que llegó al cielo. Un día 7, curiosamente, carnal. ¿Qué? Un día 7 se va a canonizar Carlo Acutis. El 7 tiene una simbología tremenda en la iglesia, el número 7. ¿Es el de la perfección o algo así? Sí. Beata Imelda Lambertini, niña italiana del siglo XIV. Murió de éxtasis de amor por Jesús en su primera comunión a los 11 años de edad. Su deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía se hizo tan intenso que tras comulgar fue encontrada muerta en profunda adoración y éxtasis. ¿Qué quiere decir? ¿Que si comulgas te vas a morir? No. no precisamente. No, fíjate, otra niña que a una corta edad descubre quién está en la Eucaristía, quién es la Eucaristía, y que no solamente es un pan. Aquí viene que dice, aunque no podía comulgar, Imelda pasaba largas horas frente al sagrario, orando con una devoción excepcional. Su anhelo era tan intenso que suplicaba continuamente a Dios que le permitiera unirse a Él en la comunión. Mira, sí salió flotando, bro, la Eucaristía. Dice, en la víspera de la Ascensión, en 1333, casi 700 años de eso, mientras Imelda oraba después de la misa, ocurrió el milagro. Una hostia luminosa apareció flotando frente a ella. El sacerdote conmovido entendió que era el deseo de Dios y le dio la comunión. Inmediatamente después de recibir a Jesús, Imelda entró en éxtasis y falleció. Digo, ese sería otro milagro eucarístico, bro. Uno de miles de milagros que ocurren a la hora de comulgar. Entonces, perderle el miedo a morir, porque a lo mejor una de esas te comes a Jesús con esa fe tan grande y pácatas, ahí quedaste. Pero pues, ¿qué es lo que ahí es donde te das cuenta qué es lo que realmente estás buscando? La verdad. ¿Y de qué manera? Sí. La vida de los santos va muy reflejada dicen que mientras más pierdes, más ganas. Y entre eso y perder, llega al punto que si pierdes la vida, ganas el reino de los cielos, nada más. Es una de las invitaciones que hace Jesús a despojarnos del todo.
¿Qué le pasó al joven rico? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? Ah, no, pues cumple los mandamientos. No, hombre, ya los cumplo, Señor. Ya todos esos ya los cumplo. Y Jesús le dice, ok, todo lo que tú tienes, véndelo y regala el dinero. Pero no le había dicho que mejor fundara una iglesia con el dinero y eso. No, le dijo que repartiera el dinero a los más pobres, a los más necesitados. Y no lo hizo. Entonces, cumplía con los mandamientos, pero cómo llevaba su vida apegada a las cosas materiales. Porque fíjate, he visto muchos laicos, bueno, que eran laicos, por así decirlo, que cumplieron los mandamientos al 100, o sea, aprendieron la Biblia al revés y al derecho. Y empezaron con su propia iglesia. ¿Para qué? Para hacer más dinero, para hacer más casas, para hacer más bienes materiales. Para que Dios les multiplicara, porque Dios se los dijo. Hacer frutos materiales. Frutos materiales. Acá, curiosamente, Jesús, en esa parábola dice lo contrario. Entonces, me voy por la idea, bro, de que muchas de las veces nos dejamos guiar por un falso testimonio de una persona que lo pinta muy impactante y funda su propia iglesia y creemos que la santidad de este hombre va y aquí estamos mejor en su iglesia que en la de Jesús. Es un tremendo errorzazo. Seguir a los hombres que seguir a Dios, inclusive aquí dentro de la iglesia. Sí. Inclusive aquí dentro de la misma iglesia de Jesús. Es esta manera de que tenemos, o esta iniciativa de compartir la santidad, ¿cómo? Reconociendo la voz del buen pastor, reconociendo la voz de Jesús, porque puede haber muchos pastores, testigos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. E inclusive, sí, dentro de aquí mismo de la iglesia, si alguien te dice que lo sigas más a él que al mismo Dios y su voluntad, aguas. Yo creo que tenemos que, con este pequeño curso que se llama Laicos con olor a oveja, la invitación es a buscar la voz de Jesús, reconocerla y llevarla a nuestra realidad de vida. ¿De qué manera? ¿Cómo inicio? ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Pues eso de llevar a Jesús a nuestra realidad es algo que viene sí. En el catecismo, nuestro deber de todo católico laico. En el 800, desde el 897 hasta el numeral 900 menciona el compromiso que tenemos como laicos, el compromiso que tenemos como católicos, cristianos, y de no solo vivir una fe dentro de la iglesia, sino que cuando salgo de la iglesia, por ejemplo, cuando ya hiciste la primera comunión, ya no regresas. Ya no regresas a misa. En la primera comunión tomas foto, vas bien vestido y todo. Pero aquí lo que importa es cómo vas a vivir ese inicio de poder recibir la comunión, de poder recibir al Señor. Sí. Estoy totalmente. Entonces, utilizar el catecismo de la iglesia, por ejemplo, por ahí podemos empezar, porque el catecismo resume la Biblia, te la explica de una manera sencilla. No es más que la Biblia, es un apoyo. De hecho, se dice que el catecismo está al servicio de la palabra de Dios. Y es la interpretación correcta. La palabra de Dios viene de nuestro magisterio, de hombres muy preparados, muy capacitados para interpretar la palabra de Dios. Entonces, están en buenas manos ahí. Entonces, la otra, leer la Biblia, sí, iniciar a leerla, sí, pero dentro de la iglesia. O sea, a la par con las interpretaciones que ha hecho la Iglesia Católica. Para eso es el catecismo. En la Biblia vienen ahí anotaciones abajo, vienen algunas observaciones que también las podemos leer para saber de qué me está hablando la Biblia, porque la Biblia no la podemos interpretar al 100% literalmente, o sea, así como dice, porque me puedo perder. Por ejemplo, hay un evangelio que habla que si tu brazo derecho es ocasión de pecado, arráncatelo. Después, obvio, no me voy a arrancar el brazo, ¿no? Claro. Ahí nos está invitando a arrancar el pecado para poder entrar al reino de los cielos. Porque toda la invitación de Jesús, la invitación a Jesús es ser santos y poder llegar al reino de los cielos. Y hay otras cosas literales como, por ejemplo, este es mi cuerpo.
No, También. Sí, literal. Sí, literal. Literal, hay cosas que son literales, hay cosas que no son literales, por eso si no sabes interpretar de esta manera, busca ayuda dentro de la iglesia, apégate al catecismo, que es parte del magisterio y a nuestra tradición, para que no te pierdas y fundes tu propia iglesia. Ya fue un comercial. Comercial. No, tío, es que hoy por hoy muchas personas se han aventado la Biblia, se la han aprendido también y no les gustan varias cosas de la iglesia. Y es ahí donde empiezan a decir, es que Dios me habló, Dios me reveló que fundara mi iglesia en una cochera, por ejemplo. Y también Jesús no dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, pero si te equivocas, voy a llamar a Carlos. O sea, no, eso nunca dijo eso. Eso nunca lo dijo. Hasta prometió estar con nosotros hasta el fin de la historia, entonces, complicado. Quiero leer la Biblia y no sé por dónde iniciar. Podemos iniciar por los evangelios. Mi recomendación es empezar a leer el evangelio de Juan, porque es el apóstol del amor, fue el consentido de Jesús, digámoslo así. Según el mismo Juan. Literal, según el mismo Juan. Literalmente, estamos perdidos, no sabemos cómo conocer nuestra fe. Podemos iniciar por el evangelio de Juan. Y ya estamos a un día, casi nada, a que lo canonicen. ¿Por qué? ¿Por sus obras, por sus fuerzas? No, por gracia de Dios. Porque Carlo Acutis descubrió que la Eucaristía te lleva al cielo. Y está otra niña, fíjense cómo, hablando de puros niños que conocieron el amor de Jesús y se dejaron llevar por el Espíritu Santo, esta niña Imelda, que cuando comulgó cayó en éxtasis y murió. Y la capacidad de la nana, bro, en su realidad de vida para transmitirle a Carlos Acutis, una catequista en su trabajo. Una catequista desde su realidad de vida, que como niñera, ella empezó a contagiar a Carlo Acutis de las cosas de Dios. Y hoy ya tenemos digámoslo, un santo, por una niñera. Le damos tanta importancia a la santidad del reino de los cielos porque pues hemos descubierto que también nosotros o nuestros familiares más cercanos de aquí a 100 años, sabrá Dios dónde van a estar. Entonces no descubrimos que no somos eternos, que no nos vamos a llevar nada de esta vida y lo que realmente pesa es la Eucaristía, el reino de los cielos, las cosas de Dios. Y trasciende, son cosas que trascienden. Entonces, hoy en el video de hoy, pues yo creo que ya sería lo último para ir terminando. La invitación. ¿Cuál es la invitación? A conocer nuestra fe católica, a vivirla, darla a conocer y en algún momento defenderla. Si fuera posible y si fuera necesario. Exactamente. Todos los bautizados somos laicos. El compromiso del laico es llevar a Cristo a tu realidad. Llevar a Cristo a nuestra realidad. Participar del sacerdocio, que es de la Eucaristía, del culto divino de Dios. Ser profeta. Ser profeta. Anunciar el reino de los cielos. Y ser rey. Reconocerte hijo de Dios gracias a Jesucristo, básicamente. Y como último punto, como buena oveja que somos, aprender a reconocer la voz de Jesús, la voz del buen pastor, y de ahí partir, si es que algún día quiero compartir su fe, compartir lo que Él enseñó. De acuerdo a lo que nos dice la Iglesia Católica, está el Catecismo de la Iglesia y está la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, la Biblia, que fue hecha por la Iglesia y que fue un papa el que dijo, esta es Palabra de Dios, cuando se unieron todos los libros y lo hicieron uno solo. Exactamente. Tenemos un gran tesoro, tenemos más de 2000 años ya de historia. Conocerla toda va a ser difícil, pero al menos iniciar ya. Iniciar desde ahorita, que nos contagie esta canonización de Carlos Acutis, que nos contagie esa manera en que él vio la Eucaristía y llevarlo a nuestra realidad de vida. Que lejos de ser pesado, créanme, es un tesoro, que sabe como miel al paladar. Métanse. Ya cuando lo haces con amor. Echen la barca mar adentro y no se van a perder de nada, créanme. Es muy placentero esto. Entonces, pues vamos a darle, que hoy es el inicio de este pequeño curso. Muchas gracias por quedarse en este video. Si te quedaste hasta el final,
compártelo, dale like, suscríbete, déjanos un comentario ahí, tu humilde opinión, por favor. Todos los leemos, todos los mensajes leemos. tenemos tiempo para leer. Sí, tenemos mucho tiempo. Tenemos todo un equipo de edición ahí que nos apoya también, entonces tenemos ténganlo por otro seguro. Equipo que se encarga de leer comentarios. Ténganlo por seguro que les vamos a responder. Y de responder también. Así que confiados ustedes en este pequeño proyecto de Lanzando las Redes. Apóyennos y muchas gracias. Pase bien.